crítico al entrar por las puertas de urgencias. Iremos desde ese primer vistazo rápido hasta las intervenciones más avanzadas. Empecemos. En ese caos, el equipo médico tiene un objetivo clarísimo y grabado a fuego en la mente: evaluar cómo está funcionando el cuerpo en ese preciso instante y aplicar medidas de estabilización rapidísimas. A ver, aquí no hay tiempo para grandes debates médicos ni para dudar. La acción tiene que ser directa, casi automática y estrictamente guiada por el protocolo. Y aquí viene lo más curioso de todo este proceso. El primer paso real se hace sin ni siquiera rozar al paciente. Se llama Triángulo de Evaluación Pediátrica, o TEP. Es una revisión estrictamente visual que se ventila en menos de 60 segundos. De hecho, lo ideal es hacerla mientras el niño sigue en brazos de sus padres para no alterarlo más de la cuenta. Básicamente, los médicos evalúan 3 cosas de un plumazo: qué apariencia general tiene, si le cuesta respirar y cómo está su circulación, que se nota muchísimo en el color de la piel. Es como montar un puzzle instantáneo. Dependiendo de qué lados de ese triángulo estén alterados, el equipo sabe al momento a qué se enfrenta. Pueden distinguir en un parpadeo una dificultad respiratoria aislada de un shock descompensado, un fallo cardiorrespiratorio total. Es puro pragmatismo, un diagnóstico fisiopatológico para poder actuar al segundo. Bueno, una vez hecho ese test visual y puestas las primeras medidas urgentes como el oxígeno, pasamos a mancharnos las manos. Entramos en la evaluación primaria. Aquí es donde entra la famosísima secuencia ABCDE: vía aérea, ventilación, circulación, estado neurológico y exposición. Y ojo, esto es sagrado, el orden no se toca, es una regla inquebrantable. El equipo no puede pasar a revisar la letra B si la letra A no está completamente controlada. Funciona como una red de seguridad brutal para asegurarse de que a nadie se le pasa por alto lo más vital. Pasando a la B de ventilación, hay que tener algo muy en cuenta, y es que los niños no son adultos en miniatura. Los parámetros cambian una barbaridad según la edad. Madre mía, es que un recién nacido respira hasta 60 veces por minuto de forma completamente normal, pero si vemos a un adolescente a ese ritmo, nos saltan todas las alarmas. Por eso, tener las tablas de referencia integradas en la cabeza, o al menos muy a mano, es indispensable. Lo mismo ocurre con la C de circulación. La frecuencia cardíaca nos chiva rápidamente si los tejidos están quedando sin oxígeno. De nuevo, las pulsaciones normales de un bebé no tienen nada que ver con las de un niño de 10 años. A menudo, una simple taquicardia es el primer gran aviso de que el cuerpo está sufriendo. Pero cuidado con este detalle, que es absolutamente crucial. La tensión arterial baja es un síntoma tardísimo de que algo va mal en pediatría. Los peques son unos campeones compensando problemas circulatorios. Por lo tanto, si miramos el monitor y vemos una tensión arterial normal, no podemos relajarnos. Ese paciente todavía podría estar en un shock compensado y a punto de colapsar. Para la letra D, la parte neurológica, el protocolo es brillante por su sencillez. Compara la escala ABPU, que es rapidísima de hacer, midiendo si el niño está alerta, responde a la voz, al dolor o no responde en absoluto, y la cruza con la famosa y más compleja escala de coma de Glasgow. Esto les da a los médicos una traducción clínica instantánea sin perder ni un segundo valioso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la mascarilla de oxígeno o los líquidos intravenosos se quedan cortos? Vamos a subir un escalón en la gravedad. Hay momentos en los que tomar el control de la vía aérea e intubar no es opcional, es obligatorio. Hablamos de situaciones gravísimas como un shock que no responde a los líquidos, un fallo respiratorio inminente o cuando el paciente llega en coma con un Glasgow de 8 inferior, lo que nos dice que su cerebro ya no es capaz de ordenar al cuerpo que respire por sí solo. Para hacer una intubación así, que técnicamente se llama secuencia rápida de intubación, el equipo no deja nada al azar. Utilizan dosis súper exactas por kilo de peso. Mezclan sedantes potentes como la ketamina para inducir el coma de forma suave con paralizantes musculares como el rocuronio. Con precisión de cirujano. Vale, hemos completado el ABCD. El paciente por fin está estabilizado. Es justo ahora, y solo ahora, cuando el equipo médico puede soltar un poco el aire y cambiar el enfoque. Toca sacar información, y para eso tiran de otra regla mnemotécnica, que es una maravilla, el sample. Es una especie de chuleta mental impecable para interrogar a los padres, que lógicamente suelen estar aterrorizados. Con estas reglas aseguran de preguntar por signos, alergias, medicación, enfermedades previas, a qué hora comió por última vez y qué ha pasado exactamente antes de llegar al hospital.
Y por fin llegamos a la evaluación terciaria. Con el paciente seguro y respirando de forma estable, los médicos se ponen la bata de detectives. Ahora sí es el momento de pedir radiografías complejas, mandar tubos de sangre al laboratorio y buscar cuál ha sido la causa exacta de todo este huracán. Ahora sí buscamos ese diagnóstico etiológico. Ya estamos llegando al final de este análisis, pero antes hay dos cosas que los protocolos destacan y que son absolutamente fundamentales, una muy práctica y otra muy de piel. La práctica es esta sencilla fórmula matemática. En una urgencia, cada medicamento depende del peso del niño, pero claro, a veces no tienes una báscula a mano o el paciente está convulsionando. Así que multiplicando la edad por 2 y sumándole 4 en niños de 1 a 10 años, tienes un peso estimado rapidísimo. Parecerá una tontería, pero en medio del caos, este cálculo de primaria literalmente salva vidas y evita dosis fatales. Como nos recuerdan los documentos oficiales, la atención de urgencias pediátricas exige una disciplina de hierro. Requiere equipos altamente entrenados que entiendan que los niños tienen sus propias reglas fisiológicas y que no vale improvisar. Y para cerrar, dejemos esta pregunta en el aire. Cuando estamos en medio de una reanimación a vida o muerte, ¿los padres estorban o ayudan? Pues los protocolos son rotundos. Que los padres estén presentes reduce su tremenda ansiedad y prácticamente nunca perjudica el trabajo de los sanitarios. Es una prueba preciosa de que la mejor medicina de urgencias, por muy protocolizada, fría y técnica que nos pueda parecer desde fuera, en el fondo sigue siendo profundamente humana. Esperamos que esta inmersión nos haya resultado tan reveladora como a nosotros. Muy bien, chicos. Entonces, ahí hemos visto un pequeño resumen de lo que viene a ser lo que vamos a ver el día de hoy, que es el triángulo de evaluación pediátrica, y que ahorita vamos a ver con un poquito más con más detalle. Pero que en general lo que quiero que se queden con la información más importante es que el triángulo de evaluación pediátrica va a ser aquello que vamos a realizar primero en cualquier evaluación de cualquier paciente en nuestra emergencia. Vamos a verlo ahora. Ya estamos aquí, entonces lo primero que vamos a ver lo que es el triángulo de evaluación pediátrica. Oye, entonces, la evaluación en un niño de emergencias, en cualquier urgencia que podamos estar nosotros en nuestro hospital, el principal objetivo va a ser la atención de emergencia de nuestro pequeño. Y vamos a tener como meta reconocer el problema que pone en peligro la vida del paciente. Como nos decía el video, ya no vamos a tener en ese primer fronte o en esa primera evaluación que vamos a hacer de nuestro pequeño, no vamos a querer determinar exactamente qué patología lo está trayendo por la emergencia, sino cuál va a ser el problema que va a poner en vida, en un problema o en riesgo la vida de nuestro paciente. Y va a reemplazar aquello que vamos a preguntar al paciente de cuándo está mal, qué es lo que pasó, cuáles son sus signos y síntomas principales, sino vamos a tener un enfoque más abierto de lo que es el paciente, tratando de priorizar aquello que pondría en riesgo la vida de nuestro paciente, es decir, que sufra un inminente paro cardiorrespiratorio. Este primer análisis debe ser rápido e intenso para dar un tratamiento inicial y así evitar que nuestro paciente tenga complicaciones a futuro. Estas bases van a ser evaluación inicial, evaluación primaria, evaluación secundaria y evaluación terciaria. Lo que hoy día nos trae aquí es hablar principalmente sobre el triángulo de evaluación pediátrica, que si bien es cierto es el tema del día de hoy, si no completamos con las diferentes eslabones estaría incompleto. Así que vamos a hacer un análisis de todo. Entonces, esta primera evaluación va a ser el triángulo de evaluación primaria, luego vamos a pasar, como nos decía el video, a una evaluación primaria, que es el ABCDE, utilizando esa mnemotecnia. Luego pasaremos a una evaluación secundaria, donde ya haremos una historia clínica, utilizando la metodología sample y realizando un examen físico completo. Y finalmente nos ayudaremos de la evaluación terciaria, donde haremos pruebas complementarias que puedan ayudarnos al diagnóstico y valorar la gravedad de la patología con la que llega nuestro paciente. Esta evaluación es de tipo secuencial, que va desde la evaluación muy grosera inicial hasta finalmente llegar a una evaluación mucho más fina, utilizando exámenes complementarios para determinar la gravedad de la patología. Entonces, vamos a evaluar, identificar y finalmente dar un tratamiento. Entonces, vamos a ver.
De estos 3 pacientes, alguien que quisiera opinar a simple vista, ¿quién es el paciente que luce críticamente enfermo? A ver, vamos a preguntar. Adrián Calderón. ¿Cuál de estos pacientes te parece críticamente enfermo y por qué? Adrián. A ver, Se le ve como desorientado. perfecto, se ve con la mirada perdida, tiene una coloración media marmórea, ¿no es cierto? Es como si no estuviera mirando al vacío, ¿no? Y los otros 2 niños, por el contrario, el paciente número 3 parece tener fiebre, malestar general, sin embargo, luce bien. Y el paciente número 1 totalmente colaborador con el examen clínico, ¿no? Y conectado. Entonces, paciente 2, a simple vista, sin hacer un mayor examen clínico, ya podemos determinar que por la mirada, por la coloración, por su estado, cómo se encuentra, ya podemos asignar que es un paciente que se encuentra críticamente enfermo. Muy bien. Entonces, en la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, vamos a ver si nuestro paciente responde y respira eficazmente. Si es así, lo que vamos a hacer es realizar una evaluación primaria, identificación del problema y realizar un tratamiento específico para la patología. Si nuestro paciente responde no a estas 3 preguntas, lo que vamos a hacer es pedir ayuda y activar el sistema de emergencia. Entonces, vamos a ver qué es el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, la evaluación pediátrica, como nos decía el video, es una evaluación rápida, es una primera vista, no utilizamos ningún tipo de instrumento ni nuestras manos, lo único que vamos a utilizar son nuestros ojos y nuestra audición para poder determinar, para poder dar una primera vista de cómo, valorar en una primera vista cómo se encuentra nuestro paciente. Va a tener como principal finalidad obtener impresión general y un diagnóstico fisiológico. No vamos a determinar un diagnóstico exacto, sino vamos a determinar un diagnóstico fisiológico. Vamos a ver si hay alteraciones funcionales y anatómicas, determinar el grado de la severidad del trastorno y si requiere o no una intervención de urgencia en ese momento. El TEP es una herramienta fácil, va a ser rápida de aplicar y útil para evaluar a niños de todas las edades con cualquier grado de enfermedad o tipo de lesión que presente. O sea, no es específico para ningún tipo de patología en especial, sino para valorar a todos nuestros pacientes que vienen a pedirnos tanto una atención por emergencia como por consulta externa. Entonces, vamos a ver que tiene 3 pilares, como vemos acá, que es la apariencia, la respiración y la circulación. Por eso su nombre de triángulo de evaluación pediátrica. Y lo vamos a realizar en un tiempo de aproximadamente 30 segundos, 60 segundos, que quiere decir que no debe de tomarnos mucho tiempo realizarlo. Y solamente vamos a hacer uso de nuestra visión y nuestra audición. Vamos a ver que este es el primer paso y no es un instrumento, sino una herramienta que nos va a facilitar la evaluación funcional inmediata de las situaciones de emergencia que ponen en riesgo a nuestro paciente. ¿En qué consiste la apariencia? Va a consistir en el aspecto general de nuestro paciente. Se puede deducir tanto cómo está el estado de oxigenación, perfusión cerebral y función del sistema nervioso central. Vamos a valorar tanto el tono de nuestro paciente, si está con hipotonía, hipertonía, si se encuentra móvil. De repente vamos a ver cómo está la interacción con el medio. A veces pueden llegar niños, como decía el video, lo importante es valorarlos con las mamitas, porque muchos niños suelen llorar con el personal de salud, pero cuando están con la mami se calman y están en un buen estado junto con la madre. Entonces es importante ver, uno, en la interacción con el medio, y si también se logra consolar con la mamita o el familiar con el que viene. Importante ver cómo está la mirada, ¿no? Si es una mirada perdida o se encuentra conectado con su entorno. Y vamos a ver cómo se expresa o cómo también está el llanto de ese menor. Muchas veces van a venir niños que tienen un llanto enérgico. Obviamente no les gusta estar en un hospital y lloran enérgicamente. Sin embargo, vamos a poder ver que hay niños, por otro lado, que pueden tener un llanto débil, apagado, una voz apagada. Entonces, obviamente eso también nos va a dar una apreciación de cómo están nuestros pequeñitos. Una cosa importante de tener en cuenta es que los niñitos menores de 2 años, de 2 meses, perdón, no interactúan con el entorno, ¿no? Entonces, importante ver que muchos bebitos, por ejemplo, menores de 2 meses, no van a tener ni sonrisa social ni nada. Entonces, es importante valorar también por el grupo etario. Y en cuanto al lenguaje, muchos niños pequeñitos no suelen hablar, pero es importante también ver cómo se relacionan con el entorno. Entonces, vamos a tener acá 3 figuras. Por ejemplo, este niño, a ver, ¿cómo lo podríamos determinar cómo está la apariencia? A ver. Andrea Zavala.
Sí, doctora, buenas tardes. A ver qué tal. Bueno, en este caso el bebé se ve que está hipotónico, bueno, y creo que están los ojos cerrados, se ve como dormido, letárgico. Muy bien, entonces en apariencia podemos decir que está con el tono disminuido, ¿no? A diferencia de este, a ver, Aramis Saavedra, ¿cómo lo ves en apariencia? A ver, Jan Sánchez. Buenas tardes, doctora. Oli. A ver, ¿cómo es este niño? En apariencia, ojo. En apariencia está despierto y lo veo atento y alerta. Perfecto, está alerta, conectado con el entorno, ¿no? Y finalmente veremos este de aquí. A ver, Flavio. Flavio. A ver, Fátima Ponce. Ya, bueno, no importa, ¿no? Pero vamos a tomar asistencia, chicos. Allá, entonces ese está totalmente desconectado a diferencia del pequeño anterior, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos valorar diferentes formas cómo se está el estado de apariencia. Bueno, luego pasamos a respiración, que es el segundo componente, importante que tiene dos componentes, tanto signos visuales como ruidos patológicos. En ruidos patológicos podemos encontrar, por ejemplo, estridor, gorgoteo, ronquido, quejido, presencia de sibilancias audibles en estetoscopio. Podemos ver en cuanto a signos visuales, retracciones, ¿no? Diferentes tirajes, ya sea subcostal, intercostal, supraclavicular. Podemos ver la presencia de aleteo nasal, pues una posición anormal, presencia de cabeceo. Por ejemplo, en posiciones anormales podemos ver que hay pacientes que presentan la posición de trípode, ¿no? Por ejemplo, en patologías como la epiglotitis, ¿no? Y obviamente todos ellos nos van a dar o indicar el estado de ventilación y oxigenación del niño, ¿no? Entonces es importante que estos ruidos nosotros no lo hacemos nunca con el estetoscopio, sino lo hacemos solamente con el uso de la visión y la audición. Acá, por ejemplo, podemos ver posición de trípode, acá podemos ver una posición del olfateo de un pequeño. Esta. Y acá vamos a ver diferentes videos, como podemos ver Este acá la niño tiene presencia tiraje de subconsciente. retracciones. Acá otro pequeñito también con la presencia de retracciones marcadas. Y el niñito de acá no se escucha mucho, pero tenía un estridor, ¿ya? Entonces todos ellos pacientitos con patología respiratoria y bueno, acá tenemos las posiciones. Vamos a ver que la dificultad respiratoria, en este caso cuando hay afectación de el punto respiratorio en el triángulo de evaluación pediátrica, podemos considerar leve, moderado, severo. Posteriormente, nuestro paciente puede llegar a una insuficiencia respiratoria si nosotros no actuamos a una falla y finalmente esta falla respiratoria, recuerden que es la principal causa de paro cardiorrespiratorio en la etapa pediátrica. Y finalmente pasamos al componente 3, que sería la circulación, que tenemos lo que es visualización de cómo luce la piel, nos va a dar indirectamente signos de perfusión de bajo gasto cardíaco, podemos ver una piel moteada, como vemos aquí, piel cianótica, o la presencia de palidez, ¿no? Recuerden que la palidez es el primer signo de hipoperfusión cutánea, pero puede también significar la presencia de anemia o hipoxemia, ¿no? En el caso de la piel moteada, principalmente se da por constricción de los vasos sanguíneos. Pues, mire, sí, 10 minutos. Perdón, chicos. Y puede ser un signo temprano de incluso de lo que estamos de shock, ¿no? Y la cianosis es importante ver, evidenciar dónde se presenta, si es a nivel de las mucosas o a nivel de piel, puede hablarnos tanto de patología cardíaca como respiratoria, ¿ya? Y es importante en niños pequeñitos también definir cómo está el medio ambiente, ¿no? Si es un ambiente muy frío, también puede producir que los niños chiquititos puedan tener tanto cianosis distal como piel también marmoteada. Ya, entonces, después de analizar estos tres componentes, vamos a llegar solamente a diagnósticos fisiológicos. Recuerden, no diagnósticos de alguna patología específica, sino diagnósticos fisiológicos, como puede ser que nuestro paciente esté completamente estable, sufrimiento respiratorio, insuficiencia respiratoria, un trastorno del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, choque o paro cardiorrespiratorio.
Y acá vamos a tener, según lo que esté alterado, ver las diferentes causas. Por ejemplo, si tenemos una disfunción del sistema nervioso central, la causa pues poder ser hipoglicemia, una lesión cerebral, una intoxicación y sepsis. Si solo tenemos anormal la respiración, estaremos frente a una dificultad respiratoria, y esa dificultad respiratoria puede ser broncoespasmo, confusión del cuerpo extraño, laringitis, neumonías, bronquiolitis, entre otras. Si solamente tenemos, si tenemos anormal tanto anormal tanto la experiencia como la respiración, estaremos frente a un fallo un fallo respiratorio. Si tenemos anormal la presencia de la circulación, pues una hemorragia, una deshidratación leve, y estaremos hablando de un shock descompensado cuando tendremos tanto anormal la apariencia como la circulación. En el caso de que tengamos ya los tres afectados, estaremos frente a un fallo cardiorrespiratorio. Entonces, las medidas iniciales van a ir en base a esas sospechas o a estabilizar nuestro paciente con ese diagnóstico fisiopatológico, ¿no? Si tenemos una disfunción del sistema nervioso central, donde lo primero que tenemos que hacer es tanto colocar a monitor en nuestro paciente, pulsoximetría, tomar la glucosa central, acá hablábamos que la hipoglicemia puede ser una de las causas que cause alteración del sistema nervioso central. Tendremos que analizar un acceso venoso y colocar suero salino al 0.9%, un 10 a 20 cc por kilogramo, ¿no? Siempre una posición entre en vez del EBU. En dificultad respiratoria, tanto como en fallo respiratorio, habrá que colocar oxígeno, aperturar vía aérea, aspirar si es que hay necesidad de las secreciones, posición semisentada. En caso ya que estemos en un fallo respiratorio, habrá que dar ventilación con mascarilla y ambú, y siempre canalizar una vía venosa periférica. En cuanto estemos frente a un shock compensado, también debemos colocar monitoreo, oxígeno en posición semisentada, hidratación y un bolo de cloruro previamente con 10 a 20 cc de suero fisiológico, y daremos el tratamiento según específico de lo que estemos sospechando shock, ya sea antibióticos en caso estemos sospechando de un shock séptico, antirrítmicos en el caso de que estemos sospechando algún tema cardiogénico. En el caso descompensado, adicionalmente a lo mencionado, tendremos que también colocar dos vías como acceso venoso, dar solución salina, el bolo inicial, y también valorar la condición de realizar una intubación endotraqueal. Y ya si estamos frente a un fallo cardiorrespiratorio, importante siempre la vía aérea, aperturarla, oxígeno, ventilación con mascarilla e iniciar las compresiones torácicas, que van a ser el siguiente caso que van a tocar lo que es RCP. Entonces, luego que ya realizamos la evaluación de triángulo de evaluación pediátrica, vimos la necesidad de un tratamiento inminente, vamos a pasar a lo que es la evaluación primaria, ¿no? Donde realizaremos el ABC. Es importante identificar, actuar y evaluar a nuestro paciente y realizar una categorización del problema que presenta. Para esto vamos a utilizar la mnemotecnia ABCD, A, que es vía aérea, B de respiración, C de circulación y D de neurológico. Recuerden que la vía aérea es lo más importante que debemos de valorar al momento de hacer esta evaluación. Es aquella que si yo determino que requiere intervención, no puedo pasar a un siguiente nivel. La vía aérea es lo más importante, ¿ya? Hay que catalogarla si está abierta o cerrada. En vía aérea abierta debemos ver si hay ruidos audibles, movimiento del aire y del tórax, ver si es que está presentando una adecuada ampliación. Podemos encontrar tanto ruidos agregados anormales, como por ejemplo estridor, ronquido, borgoteo, afonía, difonía. Catalogaremos esta vía como despejada, sostenible o no sostenible. Si está despejada, si es una vía aérea abierta, el niño respira con normalidad. Si está sostenible, que es una vía aérea obstruida, pero puede mantenerse con maniobras simples. Y no sostenida es una vía totalmente obstruida, que se debe mantener con maniobras avanzadas para que esté permeabilizada. En el caso que esté cerrada, vamos a ver que hay un esfuerzo respiratorio, retracciones, ruidos inspiratorios, y no hay ruidos expiratorios. ¿Qué maniobras tengo para mantener la vía aérea permeable? 1, colocar al paciente en una posición cómoda, aperturar la vía aérea, ya sea por 2 maniobras, la maniobra Ferente-Mentón o la tracción mandibular, sobre todo esto en pacientes que hayan sufrido traumatismo encefalocraniano.
Y maniobras simples, por ejemplo, como para liberar la vía aérea, como aspiraciones secrecientes. Por ejemplo, ¿en qué pacientes mucho utilizamos eso? En pacientes con bronquiolitis que presentan abundantes secreciones. Recuerden que los niños tan chiquititos afectados por bronquiolitis generalmente son respiradores nasales, ¿no? Entonces, al haber abundantes secreciones en la vía aérea, produce que haya dificultad para respirar. Entonces, solo liberando la vía aérea ya logramos despejar esa vía aérea, mantenerla aperturada. En caso de que pacientes esté obstruida la vía aérea por un cuerpo extraño, recordemos que ya esto lo van a ver también más adelante, pero pueden utilizar las maniobras de Heimlich o de compresiones dependiendo la edad del paciente. Y otras que podemos utilizar son dispositivos complementarios para la vía aérea, que tenemos el tubito, las cánulas orofaringeas que nos ayudan a aperturar la vía aérea, y otras formas son formas avanzadas, que es la intubación endotraqueal, el uso de intubación endotraqueal para poder realizar ya lo que es una ventilación mecánica en una forma avanzada de manejo de la vía aérea, ¿no? Recuerden que si se identifica de cualquier amenaza, problema en esta altura, siempre se debe intervenir de forma inmediata sin necesidad de pasar a las siguientes eslabones de la evolución primaria. Luego en respiración tenemos que evaluar tanto la frecuencia respiratoria, signos de trabajo respiratorio, percusión, inspección, auscultación, y acá ya realizamos un manejo específico de la patología que nos está alterando. Entonces podemos encontrar que nuestros pacientes, en cuanto a la frecuencia respiratoria, podrán encontrarlo taquineico, bradineico y en apnea, ¿no? Taquineico, cuando ya tenemos un incremento de la frecuencia respiratoria, va a depender mucho de la escala que utilicen para valorar la frecuencia respiratoria. Podemos encontrar que esta taquimia está asociada con esfuerzo respiratorio o sin esfuerzo respiratorio. Generalmente esta taquimia es el primer signo de dificultad respiratoria. Pero no solo me debo preocupar de la taquimia, sino de la disminución de la frecuencia respiratoria, que es la bradipnea, que es una respiración lenta, irregular, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos habla de fatiga muscular. Ya puede haber una lesión del sistema nervioso central u otros asociados que pueden estar produciendo una disminución, y también nos avisa que nuestro paciente probablemente esté en un inminente o cerca de sufrir un paro respiratorio. Y finalmente la apnea, que recuerden que es el cese de la respiración por más de 20 segundos, y que puede estar acompañada de la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿En quién es más frecuente la apnea? En niños más chiquititos. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos también lo que es el esfuerzo respiratorio. Recuerden que la presencia de uso de músculos accesorios de mayor dificultad, se utiliza mayor presencia de músculos accesorios. El principal músculo de la respiración es el diafragma. A medida que hay mayor dificultad respiratoria, vamos incrementando el uso de musculatura accesoria. Y esta es caudocefálico, ¿ya? Entonces, a medida que va aumentando la dificultad, utilizaremos ya el aleteo, el aleteo nasal, el cabeceo, como mecanismos para compensar la falta de oxigenación. Acá tenemos pacientes, por ejemplo. Ay, caramba. Uy, no le puedo poner play. Bueno, acá tenemos una respiración acidótica, ¿no? Un paciente con respiración acidótica. Y acá tenemos otro tipo de respiración, no se llega a ver mucho, pero bueno, acá al menos se ve la respiración acidótica de este pequeñito. También podemos utilizar otras maniobras como la percusión, ¿cierto? Y la auscultación. En cuanto a la auscultación, podemos ver que hay una entrada normal o anormal de lo que es el pasaje del murmullo vesicular. Podemos encontrar ruidos agregados. Esto va a depender mucho de la patología que esté que esté afectando a nuestro niño. Puede haber presencia de crepitantes, subcrepitantes, presencia de estridor, roce pleural, entre otros. Muy bien, medidas como añadidas que tenemos en este momento es la saturación y la capnografía, que es la valoración del CO2, y el manejo principalmente podemos utilizarlo con ventilación asistida, podemos realizar nebulizaciones para el manejo de nuestros pacientitos. Pasaremos luego a circulación, que es la valoración de los pulsos, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la monitorización invasiva o no invasiva de la función cardíaca. Y es importante que a esta altura podamos ver si es que existe una hemorragia, de paralizar esta hemorragia
es importante que canalicemos un acceso venoso. Van a ver, por ejemplo, en el caso de paro cardiorrespiratorio, que es importante que analicemos al menos 2 vías de gran calibre, extraigamos glicemia, realicemos una analítica de sanguínea y administremos líquidos de requerirse, ¿no? Acá podremos encontrar tanto taqui como bradicardia, que es un incremento o una disminución de la frecuencia cardíaca, y esto hay que valorarlo según el grupo etario, ¿no? Una frecuencia cardíaca disminuida nos va a valorar si se presenta con signos de mala perfusión, porque esto puede hablarnos de una disminución del flujo a diferentes órganos de nuestros pacientitos. Importante también que valoremos los pulsos, tanto centrales, que están aquí mencionados, o periféricos de nuestros pacientitos, ¿ok? Importante que veamos la perfusión cutánea, valorando a través de la coloración de la piel, la temperatura de la piel y llenado capilar de nuestros pacientitos. Todo esto nos ayudará a valorar la circulación. Y no solo ello, ¿no? En pacientes que los veamos críticamente enfermos, es súper importante que realicemos la valoración de la presión arterial. Esta se va a valorar según la edad, y acá tenemos una tablita que nos ayuda a visualizar cuáles son los rangos de presión, tanto para hipotensión como para hipertensión, que son por debajo del percentil 5, por encima del percentil 99, y que se debe valorar según cada grupo etario. Entonces, ¿cómo hacer un manejo específico? En caso de que haya una hemorragia externa, cohibir la hemorragia. Debemos realizar canalización de acceso venoso en pacientes, sobre todo con signos de mala perfusión. Recordemos al menos dos vías de gran calibre. Debemos realizar extracción de glicemia y analítica sanguínea, en conjunto que se realiza la canalización, y administración de líquidos en caso de pacientes que tengan una muy mala perfusión. Inicial será con bolos de cloruro de sodio. Luego, en cuanto a D, lo realizaremos con valoración de la escala de Glasgow, que es la más utilizada, pero no es la única. Tenemos la escala de Abdi, que se utiliza para valorar la alerta, la respuesta de voz, dolor e inconsciencia, y según ello podremos valorar el estado neurológico de nuestros pacientes. Y finalmente pasamos a la exposición, que es exponer a nuestros pacientes, realizar una evaluación minuciosa de todo el cuerpito de nuestros pacientitos y ver si es que hay alteraciones, diferencias en la temperatura del tronco y extremidades, ver si hay presencia de traumatismo, quemaduras, petequias, deformaciones, hemorragias y púrpura, para poder ver o catalogar el estado de nuestro paciente. Ya cuando realicemos todo este ABC, podemos catalogar nuestro paciente con problema respiratorio y su gravedad, que puede ser leve, moderado o severo, o problema cardiorrespiratorio y también su gravedad, que puede estar entre shock compensado o descompensado. Recordemos que dentro de problemas respiratorios podemos tener obstrucción de la vía superior, inferior, enfermedad de tejido pulmonar, alteraciones del control de la respiración, y en cuanto a shock, podemos tener shock hipovolémico, distributivo, neurogénico y obstructivo. O podremos tener la combinación de ambos problemas en nuestro niño. Luego de realizar la primaria, pasaremos a la secundaria, donde haremos samples rápidamente, nada más por el tema de hora, donde S, signos y síntomas, A es alergia a medicamentos, M, medicación recibida de forma habitual o antes del evento, la dosificación que utilizó, la administración que se dio, ¿no? A veces puede haber errores de dosis, ¿no? O puede haber errores en la forma en la que se administra. Hay que tener mucho cuidado y siempre preguntar todo ello. En cuanto a P, ver los antecedentes e importancias del paciente, ver si está vacunado o no. Recuerden que las vacunas es un mecanismo de protección contra enfermedades graves. Si es un paciente que no está vacunado, puede hacer muchas más enfermedades graves que otro niño vacunado, ¿no? La última ingesta, de repente viene con un shock anafiláctico, y de repente por ahí sacamos dentro del dato que comió pescado, entonces podemos correlacionarlo con ello. Y es recabar toda la información sobre circunstancias que puedan generar enfermedad, no riesgos de la escena, de repente se electrocutó, accidente de tránsito, entre otros. Y realizar adicionalmente un examen físico completo y minucioso. Y finalmente pasaremos a la evaluación terciaria, que es el tratamiento complementario y las pruebas auxiliares que requiera para la patología que está en estudio de nuestro pequeñito. Muy bien. Entonces ya reírles rápidamente, solo para reforzar lo del video. Entonces quiero que acá veamos un video de un pacientito. No sé si se escucha el audio, creo que no. Pero ahí está nuestro pacientito. Creo que sí se logra visualizar cómo está el estado del menor, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién desea describir cómo luce nuestro pacientito de 5 años de sexo masculino? ¿Alguien que quisiera describir?
A ver, preguntamos. Dejamos de hacer lo que es evaluación, el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo está la apariencia, la respiración y la circulación. A ver, voy a preguntar rápidamente. Fátima Ponce, o creo que te llamé a ti, vamos a ver. Brigitte Quispe. Brigitte. Vilma Trujillo. Vilma. Sí, doctora, buenas tardes. Ya, a ver, ¿cómo ves a nuestro pacientito? ¿Qué pensarías en apariencia, respiración y circulación si tuvieras que hacerle la evaluación del triángulo de evaluación a este pacientito? Bueno, se ve el paciente que está con tiraje, Ya, está taquineico, ya, bueno, está somnoliento también. ya. Mm, ¿Algo más? Bueno, ya, entonces sí está bien, está con dificultad respiratoria. ¿La mirada cómo está? ¿Está conectado con su entorno? ¿Luce perdido? luce perdido, doctor. Luce perdido. Entonces, si tenías que decir la apariencia, ¿está alterada o no está alterada? Sí, doctora, La respiración también. y la circulación, ¿qué te parece? No puedo avanzar acá. Ay, no quiere. Pero si te notan un poco, igual luce medio cianótico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estaría la circulación? Alterada también. Alterado. ¿Ya? ¿Qué diagnóstico fisiológico daríamos? Alguien que desea ver que no sea. Alguien que desea opinar, ¿qué diagnóstico fisiológico según lo que hemos hablado? A ver, Diana Ramírez, Sí, doctora. ¿qué diagnóstico fisiológico le darías a tu paciente? Insuficiencia respiratoria. Ya, Diagnóstico sindrómico, doctora. ya, si tuviéramos que decir, bueno, al final, si cuando vemos aquí, el, acuérdense este cuadrito de acá, cuando le damos las preguntas, si nosotros vemos nuestro cuadrito, que es este de acá, si nosotros al momento de evaluar, acá lo voy a poner para que respondan, ya, al momento de evaluar, si tenemos el compromiso de todos, estaríamos hablando ¿de qué estaríamos hablando? De un fallo, ¿no es cierto? Acá más que todo fallo cardiorrespiratorio sería un fallo respiratorio. ¿Por qué no consideramos que la circulación cianosis que está alterada nos daría como un fallo cardiopulmonar? ¿Alguien me puede responder? Porque eso es de adultos más que todo. Ya, porque en este caso la circulación cianótica está secundario al proceso de poca oxigenación que tiene nuestro paciente, ¿no? Por eso en ese caso estaríamos frente a un fallo respiratorio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer después de llegar a la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica? ¿Qué tendríamos que hacer con nuestro paciente? Mandarlo a casa, pasar la emergencia. Obviamente hospitalización, ¿no es cierto? Le pondremos oxígeno, lo canalizaremos 2 días, le pondremos en una posición cómoda, ¿no? Y posteriormente pasaremos a una evaluación primaria, ¿no es cierto? Que es el ABCDE. Y luego de hacer el ABCD y determinar, veremos qué intervención requiere de forma inmediata, ¿no es cierto? Recuerden que la A, es la más importante y que si tenemos alterado debemos intervenir. Si nuestro paciente comenzara a presentar quejido, mayor quejido, no responde a la administración de oxígeno, probablemente tendríamos que realizar un manejo avanzado de la vía aérea, ¿no es cierto? Y bueno, luego pasamos al B, que es la utilización de la metodología sample, donde indagamos acerca de los signos y síntomas y los datos que mencionamos, y luego de ello podremos catalogar la patología específica. Entonces, haciendo la metodología sample, resulta que es un paciente de 5 años que acude por emergencia prefiriendo que tiene una enfermedad de 4 días, caracterizado por tos rinorrea, C2 se agrega
todo se torna más exigente y hace 4 horas se agrega dificultad para respirar. Tiene antecedentes de hospitalizaciones previas por cuadros obstructivos bronquiales y tiene una dermatitis atópica. Entonces, ¿ahí qué haríamos? A ver, ¿cuál sería la patología específica? A ver, Brenda Quispe. Claudio López. No están. Ya, bueno, entonces tendría así un síndrome obstructivo bronquial, ¿no es cierto? Ya para dilatar más. Pues si estamos frente a un síndrome obstructivo bronquial, daremos un tratamiento específico para ello, ¿no? Entonces el examen ya más ampliado, damos una impresión diagnóstica y damos un tratamiento específico. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Los que están ahí. Todo claro, doctora. Ya, entonces, si les presentan un caso, dependiendo de las afectaciones, van a manejar a los pacientes dependiendo de la afectación fisiológica. Cuando estamos en el triángulo de evaluación pediátrico, recuerden que consta de 3 pasos, según ellos se da un diagnóstico fisiológico y podemos determinar algún grado de intervención. Luego avanzaremos con la evaluación primaria BCD, la evaluación secundaria sample y la evaluación terciaria, que son estudios complementarios, ¿no? Entonces recuerden, lo más importante cuando estemos frente a un paciente es realizar esta evaluación grosera, inmediata, pero que nos va a permitir ver y determinar cuál será la intervención de emergencia que requiere nuestro paciente para salvaguardar por la vida de este. ¿Sí? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces damos por concluido para su siguiente exposición. Listo, chicos, gracias.